¿Y si te dijera que el declive reputacional de Eurovisión no comenzó hace 2 años con Israel, sino que nos tendremos que ir 10 años más para atrás? Queda menos de un mes para Eurovisión 2026, una edición con la expectación bajo mínimos y con la cifra de países participantes más baja en los últimos 20 años. Esto no nos pilla por sorpresa porque Eurovisión está atravesando ahora mismo uno de sus peores momentos de reputación en toda su historia, especialmente en las últimas 3 ediciones por haber permitido la participación de Israel a la vez que estaba perpetrando un genocidio y a la vez que se estaba saltando absolutamente todas las normas de Eurovisión. El malestar que generaba este país en Eurovisión empezó a tocar picos en la edición de Malmo 2024, en la que se llegó a descalificar a otro participante, Países Bajos, en la que sus comentaristas se dedicaban a insultar a todo aquel participante que haya mostrado su oposición al genocidio, en la que se compró el televoto, Israel adulteró todos sus resultados, y la que fue una de las ediciones más tensas que se recuerdan. Continuó en Basilea en 2025, edición que estuvo marcada no solo por el mantenimiento de la seguridad de 2024, sino por un refuerzo aún mayor, también por el recorte de libertades a la prensa, suprimiendo espacios como por ejemplo la rueda de prensa de los clasificados o diversos encuentros con artistas, y sobre todo fue la gota que colmó el vaso para que muchos países dieran un golpe sobre la mesa y empezaran a plantearse que la participación de Israel era un problema más grande del que parecía. Este malestar toca techo el pasado mes de diciembre, en el que 5 países, entre los que está España, deciden retirarse de Eurovisión por la decisión de la UE de mantener a Israel participando. Y llegamos hasta este preciso momento, una temporada que ha estado completamente marcada por la división moral entre la gente que decide ver Eurovisión y decide participar en Eurovisión, entre la gente que decide no verlo y hacer boicot, entre la gente que decide ni verlo, ni hacer boicot, ni nada, entre la gente que sufre en silencio, entre la gente que no sabe qué hacer y entre la gente que está indecisa con todas las cuestiones anteriores. Una edición en la que la sensación que estoy teniendo como Eurofan, al menos en mi caso, no la he tenido nunca, que es de apatía total a lo que vaya a ocurrir en mayo, porque a estas alturas ya se debería estar terminando el escenario, quizá empezando con algunos ensayos o igual un poquito más adelante, pero esas ganas, esa chispa, sobre todo cuando ya ha habido pre-parties que nos han acercado a algunos de los artistas, cuando ya ha habido algunos viajes, y sobre todo cuando ya empieza a haber rumores sobre apuestas, puestas en escena, pues ya debería estar sonando. Nada de esto está ocurriendo, y sobre todo cuando en España Eurovisión tiene una imagen pésima. Hablo únicamente de España porque a ciencia cierta es el único país que conozco, pero hablando con otros Eurofans de otros países, incluso participantes, sí que este malestar está extendido por otros muchos países. Pero ¿qué ocurre si te digo que esta pérdida de credibilidad no ha comenzado en el año 2024, sino que nos tendríamos que ir casi una década para atrás para empezar a entender por qué Eurovisión se ha ido a la mierda? Nuevamente, no es secreto para nadie que Eurovisión es un concurso que refleja las tensiones políticas y las inquietudes históricas de todo un continente, especialmente para aquellos países que tienen que demostrar que son mejores que alguien. Este es el caso de todos los países que comenzaron a participar a raíz de la disolución de la URSS o de Yugoslavia, que si bien otros países como Francia, España, el Reino Unido no tenemos que demostrarle nada a nadie y nuestra existencia está dada por hecho, hay otros países que veían una herramienta en Eurovisión, pudiendo estar en algunos casos bien empleada y en otros casos terroríficamente empleada, claro. Es completamente cierto que Israel, desde que participa en el año 1973, en numerosas ocasiones ha mandado canciones de corte político, histórico, reivindicando alguna cuestión de su identidad y de su existencia. De hecho, hace unos meses hice un hilo en Twitter explicando todas y cada una de las canciones de Israel, que os los dejaré en la descripción por si queréis ir a verlo. Y no eran pocas, precisamente, las canciones que llevaban estos mensajes. Pero paralelamente a esto hay muchos más ejemplos de países que han utilizado Eurovisión para llevar algún tipo de proclama. En el año 1993, en medio de una cruenta guerra en los Balcanes, Bosnia y Herzegovina debuta con la canción Sva Vieta, que se puede traducir como Todo el dolor del mundo. Es una canción que habla sobre la guerra, que habla sobre la situación de su país, la cual consiguió una puntuación verdaderamente discreta. Esta participación nos dejó uno de los momentos quizá más impactantes de cualquier votación de la historia de Eurovisión, que fue precisamente su conexión telefónica. We have your votes, please. Sarajevo, may I have your vote, please? Hello, Sarajevo, we're hearing you. Y al año siguiente volvieron a repetir la fórmula, dejando también otro pequeño momento en la votación, que fue precisamente este, en el que se puede ver con una sustancia que podríamos decir que es sangre el siglo XXI. Bosnia estaba tratando de llamar la atención con Eurovisión para decir: hola, nos está pasando esto y os está dando exactamente igual. Pero voy realmente al punto que nos interesa, que es precisamente la relación entre Ucrania y entre Rusia. Porque si bien podría ser considerado como un conflicto más a raíz de la disgregación de la URSS, este era especialmente simbólico porque Rusia seguía representando ese bloque y Ucrania había intentado acercarse más al otro bloque. Por lo que este conflicto no era de Ucrania y de Rusia, sino que era del bloque de Rusia con el bloque de Occidente en nombre de Ucrania. Las relaciones entre estos dos países no fueron verdaderamente hostiles ni tampoco calmadas, al menos hasta el año 2005, con una gran revolución de la cual de hecho eligieron su canción para el año 2005, cuando se celebraba precisamente Eurovisión en Ucrania, y debido a que Ucrania tenía gobiernos prorrusos, realmente tampoco estalló un conflicto de ninguna forma, hasta los años 2013-2014, que ocurre la invasión de Crimea. En este punto estábamos muy cerca de poner la primera piedra para el fin de Eurovisión. Digo que estamos cerca y que no fue la primera piedra porque este conflicto, si bien tuvo una respuesta del público bastante evidente,
No supuso ninguna modificación en ningún resultado ni alteró la confianza del espectador para el concurso ni a su limpieza. La gente sabía lo que estaba haciendo Rusia, la gente sabía que Ucrania estaba participando, pero como nuestro concurso de canciones seguía intacto, en Viena 2015 Ucrania se retira, Rusia queda segunda y en ese momento de la votación en el que Suecia adelanta a Rusia, el estadio se revienta a una ovación. En esta participación sí que hay alegaciones de pinkwashing, porque la canción iba sobre la paz, sobre qué buenos somos, sobre que vamos a unirnos, cuando paralelamente pues Rusia tenía pues el historial que tenía. Aparte de no ser la única vez en la que Rusia ha llevado una canción así, como puede ser por ejemplo en el año 2013, o cuando llevó unas abuelitas, o cuando Eurovisión se hizo en Moscú que llevó a una ucraniana, pero vaya que en general el local, entendido como esa persona que ve Eurovisión sin ser eurofan, no percibía que había un guarreo, porque además Israel en esa ocasión tampoco pasaba la final casi nunca y Israel en ese momento estaba bastante inactiva en Eurovisión. Por lo que Eurovisión, más allá de los típicos comentarios de siempre ganan los mismos, gana siempre Suecia, vamos a quedar más atrás que el culo, debemos llevar el chiquilicuatre, no había alegaciones de suciedad. Pero llega Estocolmo 2016. En el año 2016 Ucrania lleva una canción sobre la deportación de los tártaros de Crimea, que fue un episodio verdaderamente traumático para la historia del país. La canción se llamaba 1944 y tenía un muy fuerte componente político, en tanto que yo no sé realmente cómo consiguió participar en Eurovisión. La canción tuvo una puesta en escena verdaderamente impresionante, no tan solo por el poderío de Jamala como intérprete, que es excelente, sino también por lo simbólico y por lo emocionante de toda la puesta en escena. A pesar de esto, Rusia gana el televoto, pero queda por debajo de Ucrania y esta es la que gana Eurovisión en ese año. Este fue el primer año en el que hubo revuelo con que una canción política había ganado Eurovisión y poniendo en entredicho esta victoria por no considerarse limpia del todo. Aquí comienza el descrédito de Eurovisión y aquí comienza una bola que se va haciendo cada vez más y más grande hasta que en 2024 en Malmö la gente empieza a abrir los ojos. Al año siguiente Eurovisión se hace en Ucrania, en Kiev, y Rusia manda una canción pero finalmente no pueden participar porque su cantante Yulia Samoilova había incumplido las normas sobre Crimea que la impedían participar en Eurovisión. Esta edición de Eurovisión fue quizá una de las más cercanas a su cancelación por la inestabilidad que suponía. De hecho, si no llega a ser por una fuerte intervención sueca, seguramente Eurovisión 2017 nunca hubiera ocurrido. En este año gana Portugal, gana Marpelos Dois, parecía que se habían salvado los muebles y nos vamos a Lisboa en el año 2018, año en el que gana Israel Eurovisión. Como la canción caía maja y realmente tampoco teníamos muchísimas noticias sobre Gaza en ese momento, la victoria de Israel no levantó ampollas, no suscitó ningún drama, ningún debate y nadie cuestionaba que Israel pudiera participar en Eurovisión. De hecho, al año siguiente, en Tel Aviv, cuando se hace Eurovisión en Israel, durante la semifinal 2 caían misiles encima del estadio de Eurovisión y el Iron Dome, que es un sistema de defensa israelí verdaderamente avanzado, los estaba parando. Sí que hubo llamadas al boicot a Eurovisión, pero fueron verdaderamente minoritarias y no tuvieron casi ningún apoyo institucional. Lo máximo que ocurrió fue que los representantes irlandeses, al recibir su televoto, sacaron una bandera de Palestina. Pero nuevamente la gente no estaba chinada con que Israel participara. Obviamente, si podía ser en otro país, pues mejor que mejor, pero tampoco era un drama, en tanto que yo al menos vi esa Eurovisión. No por estar de acuerdo con Israel, evidentemente, sino porque en ese momento tampoco existía esa conciencia y no nos suponía un conflicto moral verlo. En los años 2020 y los años 2021 había relativa calma, principalmente porque en 2020 no hubo Eurovisión porque se canceló por el COVID y en 2021 la gente tenía tantas ganas de Eurovisión que le daba igual absolutamente todo. Gana Måneskin, nos vamos a Turín en 2022, Ucrania selecciona la canción de Alina Pash, pero la descalifican por motivos muy similares por los que Rusia no participó en Eurovisión en el año 2017. Por lo visto, Alina Pash había incumplido la ley ucraniana que impedía relacionarse con Rusia, con Crimea, de alguna manera que no fuera oficial, por la que ella renuncia por la presión a la que se le estaba sometiendo y se decide que Kalush Orquestra, con la canción Estefanía, vaya a representar a Ucrania en Eurovisión. Estalla la guerra entre Ucrania y Rusia y Ucrania empieza a subir en apuestas. Llega mayo, en España precisamente teníamos bastantes esperanzas de poder ganar Eurovisión y al final quedamos terceros y Ucrania gana con un apoyo masivo del televoto. Esto fue, al menos en España, un mazazo muy pero que muy fuerte a la credibilidad de Eurovisión, porque todo el mundo sabía que Ucrania había ganado por motivos extramusicales y con una canción que encima no merecía la pena. Ya no tan solo porque hubiéramos perdido nosotros, sino porque Eurovisión había perdido todo ese sentido. El año 2023 fue relativamente calmado, pero ya rescatando el año 2024 con toda la polémica que se crea de que nos parecía increíble que Israel pudiera seguir participando en Eurovisión a la vez que estaba perpetrando un genocidio, la gente termina de desconectar con Eurovisión. Todo el mundo pensaba que después del horror de Malmö 2024, para el año 2025 se solucionarían las cosas, no se caería en la misma piedra y se tomaría alguna medida contra Israel. Nada de esto ocurrió. Israel quedó en una posición aún mejor que el año anterior, estando muy cerca de ganar Eurovisión, con lo que eso podría suponer. Este malestar va creciendo hasta que a finales de verano la crueldad israelí sobre Palestina es más fuerte que nunca y se generó la que yo diría que fue la primera gran ola de rechazo a Israel que ha habido contra Israel. Sobre todo a nivel institucional,
personal, cultural, social, y parecía que la balanza estaba decantándose del lado opuesto a este país. En septiembre del año pasado se empieza a cuestionar de manera cada vez más fuerte la participación de Israel, incluso elevando a hacer una asamblea extraordinaria de la UER, pero se firma un alto al fuego en Gaza, se enfría todo este movimiento en contra de la violencia de Israel y al final van aplazando la reunión hasta diciembre, en la cual nos vamos España, Irlanda, Holanda, Eslovenia e Islandia, y ahí queda el boicot a Eurovisión. La comunidad de Eurofans sabe que Eurovisión está ahora mismo en un momento bastante delicado. No tiene el apoyo de siempre, no hay las ganas de siempre, no tiene la limpieza y no cumple con los valores para los que este concurso se creó. Además, uno de los países con los fans más fuertes, que somos España, no estamos. Y creedme que esto se nota. Entonces, claro, la presencia de Israel ha terminado por detonar Eurovisión, que de hecho lo último que ya pueden hacer es ganarlo para terminar de reducirlo a escombros. Es una cosa que a ellos se les da muy bien en otros asuntos. Pero esto, como ya he dicho, comienza en el año 2016, 10 años atrás, cuando la gente empieza a ver que la injerencia de la política empieza a ser determinante en Eurovisión. No lo típico de un vecino que se da un 12 al otro, sino que ya puedes llegar hasta a ganar el concurso. Muchas veces los eurofans infravaloramos a los locals, porque simplemente tienen menos información sobre el concurso que nosotros. Pero realmente la condena social y el inicio de la muerte de Eurovisión es cuando los locals empiezan a retirarle la confianza a Eurovisión. Porque nosotros como eurofans sabemos todo lo que hay, sabemos el lío entre Azerbaiyán y Armenia, sabemos el lío entre Rusia y Ucrania, sabemos el lío entre todos los países habidos y por haber en Eurovisión, todas las tensiones, y los tenemos ya interiorizados. Pero en el momento en el que el público general de Eurovisión empieza a decir, oye, que este concurso está más sucio que el baño de una estación de autobuses, pues ahí es cuando el concurso empieza a bajar en picado. E Israel simplemente ha terminado de cargárselo. Durante estos años se está diciendo, no, es que Eurovisión apoya a Israel porque el patrocinio es Morocanol, que es una empresa israelí. Morocanol es una consecuencia. Si a día de hoy Eurovisión apoya a Israel es porque la cúpula de la Unión Europea de Radiodifusión es sionista, porque prefiere a Israel antes que a todos los demás, porque Eurovisión es un concurso con una clara perspectiva occidental y la narrativa de Occidente es defender a Israel y es ir con Israel porque así ha sido siempre. Y si la reacción a esta injusticia es la clásica tibieza europea, pues obviamente no tiene ningún tipo de oponente. Nos hemos retirado 5 países, pero de alguna manera han sabido recomponerse de esto. Se han sacado 3 países en bancarrota de la chistera para poder participar y que el número no se quede tan cojo. ¿De dónde ha salido el dinero y quién ha puesto el dinero? Aparte de esto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se juntó con el exdirector de la ORF, que es la cadena austríaca, la organizadora de este año, para garantizar la participación de Israel en Eurovisión. También ha habido trabajo de lobismo israelí con todas las cadenas de televisión para que votaran a favor de su participación en este año de Eurovisión. Y solamente nos hemos retirado 5. Con 5 han sabido tirar para adelante. Pero Eurovisión mantiene a Israel porque Eurovisión intrínsecamente es sionista, no porque Morocanol ponga el dinero. No hay problema para encontrar un patrocinio en Eurovisión. Hasta hace nada teníamos Svaskoft. Entonces, teniendo en cuenta que el problema no es de un patrocinio, que no es de dinero, sino que es un problema de ADN y que es un problema de propios valores y de propias convicciones, no podremos hacer nada hasta que no haya una renovación integral de toda la gente que compone la UER. Porque ellos son el problema. Israel no te ensucia el concurso si tú no dejas que te ensucie el concurso. Pero hay permisividad, teniendo en cuenta que las reglas no aplican para todos, que el problema no es económico, que se protege activamente a Israel y que no hay perspectiva de que esto cambie hasta que alguien se muera o dimita, pues nuevamente en este concurso hay muy poco que hacer. Por eso yo perdí toda la esperanza en que este año fuera un año bueno. La única esperanza que yo tenía es que a medida que fueran avanzando las preselecciones, muchos participantes dijeron, no, yo no quiero ir. De hecho, en Portugal había solo dos participantes que querían ir a Eurovisión y el resto no querían ir, y mágicamente ganó uno de ellos. Entonces no se puede hacer nada. A mí me da mucha lástima que Eurovisión haya llegado a este punto, me da mucha lástima que esta sea la situación de la cosa que a mí más me gusta en el mundo. Y llevo estos meses pues no mal, porque afortunadamente mi vida es divertida y hay más cosas que hacer, pero sí que llevo tocado porque Eurovisión es una parte de mi tiempo, de mi rutina. Yo escucho canciones de Eurovisión prácticamente a diario y para mí es un mazazo, con perdón y sabiendo que soy egoísta, sabiendo que hay lo que hay en el mundo. Pero el hecho de que Eurovisión se vaya a celebrar en unos días y no me sepa ni las canciones, ni tenga esa chispa, ni esté mirando cosas de ensayos, ni nada, no me lo podría haber imaginado nunca. Después de estar todos los mayos desde el año 2013 esperando que llegue este día, porque este día y esta semana es mi semana. Y ahora no está nada de esto. Ahora lo único que me queda es regodearme en años anteriores cuando realmente Eurovisión era un entorno seguro y el cual no hemos sabido preservar. Y me da mucha lástima. Tengo el presentimiento de que esta edición va a ser verdaderamente catastrófica. Y no sé si ya es tarde para recuperar Eurovisión. Pero en el caso de que la UER quisiera revertir esta imagen que se han ganado en los últimos años, lo van a tener muy difícil.